Hola a todos, bienvenidos a Apreciados Participantes. Mi nombre es María Andrea Díaz, psicóloga y docente universitaria, y me complace hoy poder compartir con ustedes esta clase magistral en donde trabajaremos un tema fundamental para comprender la salud mental. Primeramente quiero agradecer a nuestra apreciada tutora, la magíster Esmerida Pineda Gil, quien nos ha acompañado en el módulo de teorías y estilos de aprendizaje del diplomado en docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Instituto Pedagógico de acá de Barquisimeto, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces ahora, para entrar en materia y poder proyectarnos más como futuros psicólogos, estaremos analizando una de las bases fundamentales del ser humano, como lo es el sistema familiar. Y en este caso, vista como un factor protector o de riesgo para la salud mental. Este va a ser el contenido a estudiar. Antes que todo, pues poder analizar que cuando hablamos de salud mental solemos pensar en diagnósticos individuales: depresión, ansiedad, trastornos de la conducta. Pero pocas veces nos detenemos a analizar el escenario donde comienza todo. Dicen por allí que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Entonces, dentro de la psicología familiar, este tema es muy importante porque de aquí nacen muchas causas de posibles trastornos clínicos. Entonces, ¿qué tanto la estructura familiar y la forma en la que se manejan los vínculos determinan si una persona es más vulnerable o más resiliente? Y eso es lo que hoy vamos a analizar con profundidad. Entonces, para comenzar, les quiero lanzar al aire una pregunta retadora para que podamos ir moviendo nuestro cerebro. Y es que, ¿creen que la familia puede ser más influyente que un trauma individual en la trayectoria de la salud mental? A ver, piensen. La respuesta es sí, un porcentaje bastante elevado, inclusive, ya que la familia puede convertirse en un factor de protección que fortalece la resiliencia, la tolerancia, el crecimiento individual, personal, o que también puede ser una guillotina, convertirse en un factor de riesgo que aumenta la vulnerabilidad, no solamente la psicológica, sino también la vivencial, la física, la social, entre otros. Entonces, luego de saber que sí, que la familia es el principal factor influyente para el desarrollo humano, de allí parte todo el desarrollo personal, lo que es la identidad, la autoestima, la valía, vamos a ver un poco a qué nos aventamos para decir esto, o sea, cuál es el basamento y el desarrollo teórico. Veamos primero el concepto de factores de riesgo y protección de Michael Rutter, considerado pionero en este tema, y nos mostró con investigaciones longitudinales que los eventos adversos no son un destino fijo, no permanecen allí. Lo que marca la diferencia entonces es que si el entorno, especialmente la familia, hay una figura de apoyo, de comunicación y de cuidado, obviamente el desarrollo familiar individual va a ser mejor. Al contrario, que si vemos un evento, el mismo evento en una familia que es negligente, que no hay cohesión, entonces la realidad es distinta. Dentro de la conexión clínica, cuando evaluamos, por ejemplo, a un niño con problemas de conducta, nos centramos siempre solo en él, en el niño porque se comporta así. Pero también hay recursos familiares que lo sostienen o lo vulneran. Entonces, ahora bien, vamos a ver que Rutter habla de riesgo y protección. Pero ¿qué pasa dentro de la familia? Entonces, aquí entra Salvador Minuchin, creador de la terapia familiar estructural, que él no veía a la familia solo como una compañía, sino como un sistema organizado con reglas, jerarquías, límites, normas. Según Minuchin, las familias tienen que tener límites claros, flexibles, y dar seguridad, dar autonomía, dar salud mental. Mientras que aquellos con límites difusos o rígidos tienden a generar solamente síntomas de conflicto o dependencia. En la práctica terapéutica vemos hoy día de manera muy frecuente, por ejemplo, adolescentes con ansiedad, y lo asociamos solo a un factor orgánico o corporal o psíquico, desde que el muchacho tenga, por ejemplo, ataques de pánico. Pero esta ansiedad está generada por pensamientos intrusivos. Cuando un muchacho entra en ansiedad, entonces el síntoma tiene que ver con un arraigo familiar o con un sistema, una estructura familiar caótica. El joven no está enfermo en sí mismo, es el portavoz de una dinámica familiar disfuncional que hace que permanezca esta salud mental en decadencia. Si nos trasladamos al rol como futuros psicólogos, el análisis no puede limitarse al individuo, sino preguntarnos qué factores protectores podemos identificar en la familia y qué factores de riesgo debemos intervenir o debemos ver desde esta mirada sistémica, porque no solamente enriquece el diagnóstico, sino que también abre caminos a
pues posibles terapias más efectivas y con un resultado pues más satisfactorio. A ver, como ejercicio reflexivo para ustedes, vamos a pensar en un caso. Puede ser clínico, puede ser un caso que conozca, un caso ficticio, no importa. En este caso yo tomaré, por ejemplo, de manera sencilla, un caso de un adolescente que presente episodios y síntomas de depresión mayor. Entonces, el paso siguiente sería identificar 2 factores de riesgo en su familia y 2 factores protectores. En el caso de este chico, este adolescente con depresión mayor, 2 factores de riesgo pudieran ser que hay un papá ausente desde el nacimiento por fallecimiento, y un segundo factor de riesgo, hay una madre con barreras de comunicación y emocionales. Ahora bien, como factores protectores podemos tener a colación, por ejemplo, una abuela materna presente, que pasa mucho aquí en Venezuela, y una cuidadora de apoyo emocional y económico de una tía paterna. Entonces, en este caso, vemos como factores influyentes un posible duelo. A lo mejor no tratado, porque aun cuando en el momento que el papá muere, el chico todavía estaba en la barriga de su mamá estaba embarazada. Pero existe una historia del fallecimiento y no deja de ser un duelo. Por otro lado, vemos una deprivación emocional, o sea, una carencia afectiva por parte de la mamá, y también una comunicación disfuncional dentro del núcleo familiar. Esto les permitirá abrir un abanico de preguntas, o sea, hacer esta selección de factores de riesgo y factores protectores les permitirá abrir el abanico y ponerse pues y traer a colación muchas preguntas, como por ejemplo si estos factores influyentes son elementos fundamentales para que el proceso terapéutico sea más efectivo. Para completar esta idea, quiero que observen brevemente este material audiovisual que ilustra cómo la familia puede incidir en la salud mental de los niños y adolescentes y de adultos en general. Entonces, vean con atención y escriban lo que creen que para ustedes es más importante dentro de este video. Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas habituales que configuran su modo de vivir, son uno de los factores que más influyen en la salud de la población en los países desarrollados. Por ello, ayudar a modificar los estilos de vida inadecuados de las personas hacia otros más saludables, incidiendo en los determinantes que los condicionan, es lo que potencialmente tiene mayor capacidad de influir positivamente en la salud. Esta afirmación es más cierta aún en el caso de la población infantil y adolescente. ¿Por qué es importante promover el bienestar emocional en el seno de la familia? Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar que permite a la persona realizarse y ser capaz de afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Promover el bienestar emocional en el seno de la familia es una decisión corresponsable con la salud de todos sus miembros y en especial con la de niños, niñas y adolescentes que convivan en el hogar. En el bienestar emocional influye la capacidad personal para gestionar pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, pero también afectan otros factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como por ejemplo el nivel de vida, las condiciones laborales o el entorno que nos rodea. Los sentimientos de felicidad, alegría, disfrute, curiosidad e implicación son característicos de las personas que tienen experiencias positivas en la vida. Un funcionamiento positivo en la vida, como ser creativos, tener buenas relaciones interpersonales y capacidad para afrontar la adversidad, es fundamental para conseguir el bienestar. Además, en este funcionamiento positivo también influye la salud cognitiva, que incluye habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la memoria y la atención, que facilitan la adaptación a los desafíos y situaciones que se presentan a lo largo de la vida. En este sentido, es muy importante resaltar la importancia de un buen comienzo en la vida, por lo que se recomienda fomentar el apoyo emocional en el contexto de una parentalidad positiva durante el embarazo y la primera infancia, periodos en los que se establecen las bases de salud para toda la vida.
Bueno, entonces hemos visto que la familia no es neutra, puede ser el principal factor de protección frente a la adversidad y convertir a grandes personas y ciudadanos en personas de éxito, bondadosas y en equilibrio emocional. O al contrario, puede ser una guillotina emocional y la fuente de riesgo que fragiliza la salud mental en todo su esplendor. Ruther nos enseñó a pensar en términos de riesgo y protección, y Minuchin a comprender cómo la estructura familiar moldea la vida emocional de sus miembros. Pero algo muy importante que quiero decirles es que, como ya anteriormente se les ha dicho, en diferentes oportunidades, el estudiante de psicología es la principal persona que debe ir al psicólogo y buscar su sanación mental. Entonces, para poder darle mayor proyección a esta normativa y a este tema, una de las tareas que se llevan es que ahora ustedes van a evaluarse a sí mismos. Van a realizar una lista de factores de riesgo y factores de protección que ustedes hayan tenido en su casa, sin necesidad de un caso en específico. Por ejemplo, puede ser uno de los factores de protección que crecieron dentro de una familia donde habían unos padres que tenían una relación de matrimonio consolidada. Y un factor de riesgo puede ser que no tenían, por ejemplo, los recursos económicos suficientes para poder vivir una vida cómoda. No tienen que limitarse, pueden ser 1, 2, 3, 4, 10 factores de protección. Igual con los factores de riesgo. Aquí lo importante es que podamos ver que ninguna familia es perfecta. Todos traemos una historia detrás y una historia que va a marcar nuestra vida para bien o para mal, dependiendo de cómo eres capaz de sanar o seguir patrones que te enseñaron en tu núcleo familiar. Para finalizar, quiero dejarles esta frase. La familia es la primera escuela de la vida. En ella aprendemos a amar, a confiar o a temer. Como futuros psicólogos, nuestro reto es reconocer este poder y transformarlo en un camino hacia la salud. Y bueno, aun cuando estamos de manera sincrónica, igual espero que puedan conectar con este tema y que sea de mucho provecho y que sea el comienzo de saberes que tanto necesitan para convertirse en unos psicólogos excepcionales. Por acá me despido, que estén muy bien, Dios me los bendiga.